Movimientos culturales que han impactado al mundo. La Ilustración, también conocida como la Edad de la Razón, fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Esta corriente de pensamiento y los valores que la acompañaban tuvieron un gran impacto en la sociedad de la época, abogando por el uso de la razón, la ciencia y la tolerancia. En este informe exploraremos las principales características de la Ilustración y su influencia en la cultura. La política y la educación. Contexto histórico y filosófico. La Ilustración surgió en un momento en el que Europa se encontraba en una transición entre la Edad Media y la era moderna. La revolución científica del siglo XVII sentó las bases para el pensamiento ilustrado, ya que se comenzaba a cuestionar la autoridad de la Iglesia y a valorar el papel de la razón y la ciencia en el avance de la sociedad. Principales características. La Ilustración se caracterizó por una creencia en la razón como la principal guía para comprender el mundo. Los ilustrados defendieron la primacía de la ciencia y el método científico, argumentando que la experimentación y la observación debían servir como base para el conocimiento. Además, la Ilustración promovió la libertad de pensamiento y expresión, atacando la censura y la intolerancia religiosa. Los ilustrados abogaron por la separación de la Iglesia y el Estado, y se opusieron a cualquier forma de tiranía o abuso de poder. La educación también fue un aspecto fundamental para los ilustrados. Argumentaron que la educación debía estar al alcance de todos, independientemente de su origen social, y abogaron por una educación en ciencias y lectura crítica. Se promovieron las enciclopedias y otras obras que recopilaban el conocimiento humano y se difundieron mediante la creación de sociedades científicas y academias. Influencia en la política y la sociedad. La Ilustración se convirtió en una fuerza política y social importante. Sus ideas y valores influyeron en las revoluciones burguesas, como la Revolución Francesa y la independencia de las colonias americanas. Los ilustrados defendieron la igualdad y la justicia social, y criticaron la desigualdad y la injusticia en la sociedad feudal. Grandes pensadores ilustrados. Durante la Ilustración, surgieron grandes pensadores que marcaron esta era intelectual. Entre ellos, destacan Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y Denis Diderot, quien fue el editor de la enciclopedia. Voltaire fue conocido por su defensa de la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. Rousseau, por su parte, desarrolló la teoría del contrato social y abogó por la soberanía popular. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, propuso la separación de poderes como sistema político ideal. Legado de la Ilustración. La Ilustración dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. Sus ideas y valores se extendieron, sentando las bases para el desarrollo de los derechos humanos, la democracia y la ciencia moderna. Además, los avances en educación y conocimiento científico contribuyeron al progreso y bienestar de las sociedades. La Ilustración fue un movimiento clave en la historia europea y mundial, que marcó un antes y un después en la forma de pensar y actuar de la sociedad. Sus principios, como el uso de la razón, la promoción de la educación y la defensa de la libertad, han dejado un legado perdurable, influyendo en los sistemas políticos, sociales y culturales hasta nuestros días. La Ilustración nos enseña la importancia de la razón y la búsqueda del conocimiento para construir una sociedad más justa y progresista. Ha fomentado la autonomía y la capacidad de pensar críticamente en las personas, permitiéndoles cuestionar las normas establecidas y desarrollar un sentido propio del yo. Esto ha llevado a una mayor conciencia de sí mismo y de los demás, así como a la búsqueda de una vida más plena y auténtica. Además, la Ilustración ha dejado una marca en el terreno del conocimiento y la educación. Gracias a sus principios iluministas, se impulsó la idea de que todos los individuos tienen el derecho y la capacidad de acceder a la educación y a la información. Esto ha contribuido a la propagación del conocimiento y a la democratización del aprendizaje, permitiendo así un mayor desarrollo intelectual de las personas. En términos económicos, la Ilustración ha tenido un impacto significativo en el mundo. Al promover las ideas de libre comercio y propiedad privada, este movimiento fomentó el surgimiento del capitalismo y el avance del sistema económico moderno. Esto ha llevado a una mayor producción y distribución de bienes, así como al crecimiento económico de las naciones. Sin embargo, no podemos pasar por alto algunos efectos negativos que la Ilustración también ha tenido en el mundo. Por un lado, su énfasis en la razón y la ciencia ha llevado a la desvalorización de las emociones y de los aspectos objetivos de la experiencia humana. Esto ha generado una dicotomía entre cuerpo y mente, que en ocasiones ha llevado a la represión de las emociones y a la desconexión con el propio ser. En definitiva, la Ilustración ha sido un movimiento cultural que ha tenido un impacto profundo en el mundo. Hemos podido analizar cómo ha influido en la formación de la identidad, el conocimiento, la economía y otros aspectos de la sociedad, aunque ha generado múltiples beneficios.